es primero, vamos a ver unas diapositivas que tiene que ver con la construcción de esas máquinas. Entonces vamos a compartir la diapositiva. Permítame un momento. Acá. Vamos a compartir la diapositiva. Hoy sí se ve, máquina síncrona. Ok. Entonces, voy a ver si lo amplío un poco más. Entonces, en esta parte de la máquina síncrona, siempre la misma terminología, que está formado por un rotor y un estator. Pero en este caso, el rotor, van a haber dos términos que siempre están asociados con lo que son los motores de DC, que es el campo y el inducido. Entonces, cuando oigamos el término devanado de campo, es decir, es aquel que genera el campo magnético responsable para que se genere la energía eléctrica en la parte del estator. Entonces, más que todo, la aplicación más primordial es en la generación de energía eléctrica y por ende nosotros nos ubicamos en la parte de lo que son las presas hidroeléctricas, en esa parte, o las mini centrales o mini generación de electricidad, en los cuales se encuentra más que todo en partes europeas, donde son ríos de unos buenos caudales. Y y la parte de generación de energía eléctrica por medio de gas o de la parte eólica, en lo cual nosotros lo común que tenemos es que la potencia de entrada es de tipo mecánica, es de naturaleza mecánica, energía mecánica. Y a la salida tenemos energía eléctrica. Siempre lo interesante de esto es lo siguiente. Y lanzo yo una pregunta para que se queden pensando. Si el hombre ha logrado extraer energía eléctrica por medio del movimiento del agua de un río, por ende, ¿por qué ha fracasado la generación de energía eléctrica por medio del agua del mar? Siempre ha habido intentos, pero en el caso del mar ha habido varias variables que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, las olas, la topología del terreno, etcétera, etcétera. Pero siempre ha quedado como un desafío para el hombre en la parte de ingeniería, que ahí, digamos, para el diseño y realización o construcción de una presa hidroeléctrica, ahí sí que entra un montón de campos de la ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería civil, la parte de geotecnia, que tiene que ver con el estudio de los suelos, la parte de ingeniería civil, de la parte de la estructura, y por ende, los hidrólogos que tienen que ver con el análisis de un circuito hidráulico, por ejemplo, dado que ahí se combina, es un circuito hidráulico en los cuales hay una conversión de energía, como les decía, del caudal del agua que vienen dados en litros por segundo. Entonces, cuando ustedes oyen en las presas hidroeléctricas, cuando dicen
están haciendo una descarga, tantos litros por segundo. Entonces, eso nos está indicando el volumen o la fuerza o el caudal que lleva ese agua, en los cuales es necesario, es una fuerza especial que es necesario para hacer girar, podría decirse, una pieza que va conectada al eje del rotor. Desde ese momento empieza el proceso de la conversión de la potencia o de la energía mecánica hacia la energía eléctrica. Entonces hay un montón de factores que tienen que ver con el diseño de las presas. Entonces, y uno es, digamos, la pieza clave son los generadores. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina, son fotos, son imágenes en los cuales podemos ver, vamos a disminuir esta parte que se llaman los hidrogeneradores, y es una máquina en los cuales el rotor, si nos acordamos en las clases pasadas, decíamos que los rotores de estos generadores podrían ser de dos tipos, de rotor cilíndrico y de rotor de polos salientes. Más que todo en la parte de generación se ocupa mucho el rotor de polos salientes, dado que estos rotores, la característica principal es que se aplica a generadores que tienen varios números de polo. Estamos hablando de 4, 8, 6, etcétera, etcétera. Y por ende, eso va a afectar un poco lo que es la velocidad angular, pero siempre manteniendo que la generación eléctrica, la frecuencia eléctrica siempre sea constante. Es decir, que en nuestro país es a 60 Hz. Entonces nosotros podemos ver acá en la imagen un rotor de polo saliente en esta parte de acá, pero vamos a ver imágenes más detalladas. Tenemos otro ejemplo de rotor. Aquí tenemos un excitador, que en este caso podría ser un motor, que en lo cual haga que gire este rotor. Algunas veces recibe el nombre de primotor. Tenemos acá otras imágenes de estas máquinas. Por ejemplo, este es el estator de un hidrogenerador. Podemos ver acá que estas son máquinas enormes. Si ustedes observan, esto es un andamio. Entonces aquí lo que están haciendo es dándole mantenimiento, ya sea revisando los contactos si no existe corrosión o cualquier otro tipo de falla. Acordémonos que esto tiene que ser revisado para evitar que entre suciedad o no exista cortocircuito. Como acuérdense que estos son un montón de bobinas. Ok, en la siguiente lámina vamos a ver una estructura polar de un rotor de polo saliente. Estas piezas llevan un devanado acá y a la vez van inmersos dentro del rotor. Más que todo esta parte de acá forma como que es un rectángulo. Acá, perdón, acá. Y acá tenemos un estator en esta parte de acá de un generador síncrono. Estas son imágenes. Y tenemos, digamos, de esta marca Westinghouse, estos podría decirse generadores, hidrogeneradores. Y podemos ver acá una planta en la cual se encuentra un montón de máquinas de este tipo. Acá lo tenemos.
Digamos que aquí lo tenemos como un ejemplo, una planta tratadora de agua. Es decir, que lo interesante en este caso que este generador está generando energía eléctrica para alimentar esa planta. Es decir, se abastece. Se abastece. Aquí ya tenemos un motor síncrono que son algo enorme para hacer chequeo. Y los rotores, siempre como les decía, de polo saliente. Entonces, tenemos acá la parte del devanado de campo, bobina, las placas. Hay una parte que le llaman amortiguadores. Son bobinas auxiliares. Lo interesante de estos rotores de polos salientes es que algunos no llevan escobillas. No llevan escobilla. Entonces podemos ver que aquí está solo esta parte de acá. Y aquí tenemos una parte de la estructura polar que muestra el devanado de campo, como les decía, ¿va? De que la parte de devanado de campo va a estar relacionada con la generación de la densidad de flujo magnético. En esa parte. Estamos viendo, aquí tenemos, aquí tenemos las partes, el eje shaft, las componentes de control, acá, existencias, el ensamble, los pernos, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos otro esquema de un rotor de polos salientes de motor síncrono. Máquina síncrona. Acá vemos el estator y el rotor. Aquí tenemos ya el estator con el rotor aquí ya como una parte ya desarmada. Y acá tenemos esta parte que tiene que ver, digamos, la conversión, ¿va? Que tenemos acá la potencia mecánica, que por medio de estas aspas de turbina o hélices de turbina, entonces aquí entra el flujo de agua, water flow, el flujo de agua, y entonces aquí empieza a generarse el famoso movimiento, el movimiento del eje del rotor, y empieza por ende a generarse la densidad de flujo magnético en el rotor hacia el estator, y ahí se empieza a generar la energía eléctrica. Podría decirse que esto es el principio fundamental de cómo operan las presas hidroeléctricas. Más adelante vamos a ver un video. Y acá tenemos un flujo por medio de esas flechas en los cuales podríamos ver el recorrido que lleva el agua, y podemos ver acá que entra el agua acá a estas compuertas, y aquí están las aspas de la turbina, y aquí sale la salida de agua, y aquí en esta parte aquí del generador tenemos ya
la parte de la energía eléctrica, power lines. Y entonces aquí tenemos el cuarto de potencia, en los cuales se están alojados las turbinas o los generadores. Y entonces aquí tenemos un esquema que tenemos acá siempre el embalse, que siempre tiene que tener una cierta altura. Por eso los de CEL, en este caso, siempre están chequeando si ha subido o ha bajado el nivel de los caudales de las presas. Y tenemos acá las válvulas que regulan la entrada, lo cual estas válvulas son las encargadas de hacer, de regular la cantidad de agua que va a hacer que empiecen a girar las aspas de estas turbinas. Y entonces acá podemos ver ya las máquinas, los generadores que están generando la energía eléctrica, y por ende aquí tenemos una etapa transformadora que lo que se encarga es generar un alto voltaje para lograr transmitir esa potencia eléctrica. Entonces estamos hablando de líneas de más de 100,000 voltios, en los cuales salen de las centrales hidroeléctricas hacia las diversas subestaciones para la posterior distribución de la energía eléctrica. Siempre esto es de las presas. Esto pienso que ustedes lo van a ver en la asignatura más a profundidad, que más que todo que tiene que ver con la asignatura de energías renovables, que sí se está impartiendo en la universidad. Entonces ustedes van a ver esta parte, pero la parte que más me interesa es la aplicación de las máquinas síncronas, en los cuales tenemos una potencia mecánica de entrada y una potencia eléctrica de salida. Y acá tenemos otro ejemplo de otro método para generar energía eléctrica, que es por medio de vapor, en los cuales acá tenemos las diversas etapas en las cuales empieza el gas, el gas caliente a generar medio de gas, a generar el movimiento primario para generar la energía eléctrica a la salida. Entonces aquí tenemos las diversas etapas. Esto más que todo se aplica a la parte de geotecnia, más que todo que tiene que ver las plantas estas en Berlín, por ejemplo, en Aguachapán, y más que todo ahora que quieren hacer del Bitcoin, que quieren extraer y generar Bitcoin por medio de estas centrales geotérmicas. Entonces, siempre el corazón de todo eso siempre van a ser las máquinas síncronas. Siempre aquí tenemos las imágenes. En este caso sería el estator y los rotores de polos salientes, más que todo esta parte que miramos en otra lámina anterior.
Aquí tenemos otro. Este ya es como que más compacta. Y aquí tenemos los esquemas. Estator. Más que todo las partes de los dientes, las ranuras, perdón, del estator y el rotor, que este sería de 4 polos, dado porque tiene 2 polos norte y 2 polos sur. Y aquí tenemos cómo se ve el campo magnético que se generan por medio de esos polos. Tenemos otro tipo de estator de doble capa, distribución trifásica, que tenemos acá la fase A, fase B, fase C. Y la turbina de vapor, que podíamos ver que esta es bien diferente a la turbina de agua. Se mira como que tuviera varias etapas. Más que todo esto es para impulsar los turbogeneradores. Cuando decimos turbo es algo que genera mucha más potencia. Aquí tenemos ya la parte externa de una planta turbogeneradora. Y siempre con las partes de los rotores. Aquí la clave son los rotores de polos salientes. Tenemos los hidrogeneradores. Bueno, las plantas generadoras de emergencia. Estos son turbogeneradores. Y aquí nos dice, observa el tamaño de ese estator. Aquí podemos ver varias personas que están trabajando. Vamos a hacer un acercamiento. Para que vean, como que estuvieran trabajando en una pared, miren. Si se mira. Ya podría decirse cámaras donde existen estos hidrogeneradores. Tenemos acá otro ejemplo de un rotor de polo saliente que se mira más que todo desnudo el rotor, ¿verdad? Tenemos los polos salientes, el embobinado de campo que genera. Aquí una foto acerca de un montaje de estas máquinas que son enormes. Otra foto de un montaje, pero en este caso es de un rotor liso para un turbo generador. Pueden ver que es enorme. Y aquí lo que le decía, un rotor de polo saliente con generador sin escobillas. Entonces podemos ver una constante que estos de polos salientes son rotores que no llevan escobillas. No, esa es otra diferencia fundamental con los motores de CD. Se acuerdan que los motores de CD siempre llevan escobilla. Otro esquema, aquí podemos ver varias personas observando aquí el montaje de este rotor de polo saliente. Aquí tenemos el estator. Este es de una marca Siemens. Es enorme. Aquí tenemos otras personas trabajando en los estatores. Más que todo en la parte de las bobinas, el ensamble de las bobinas. Lo mismo acá, esto lo vamos a ver en un video a continuación. La parte esta del estator.
Acá está viendo las conexiones del rotor, que aquí lleva como se mira como que fueron unas barras, da la apariencia. Y tenemos las partes, la fijación de las bobinas de un turbo rotor. Este sería de un turbo rotor. Podemos ver que son más largos los rotores de los turbogeneradores que los rotores que ocupan, digamos, las presas. No sé, ¿hay alguna pregunta al respecto, compañeros? No, ingeniero. Ok, les ha llamado la atención la foto, ¿no? Más que todo de esta presentación la encontré ahí y me llamó mucho la atención para enseñárselas a ustedes acerca de las aplicaciones que tiene la máquina síncrona de los generadores. A continuación les voy a poner un video que encontré que tiene que ver de cómo fabrican estas máquinas ahorita. Ahorita vamos a compartir permítame, vamos a compartir el video. Ok, permítame un momento, compañeros. Hoy sí. Ahorita voy a desconectar el audio del micrófono para que lo logren ver, escuchar. CW61115 conventional lathe has functions of turning, trimming, boring, trepanning, and grooving. Forward speed range 3.5. Este no es, este es.
¿Lograron ver el video? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Tengo una pequeña curiosidad, ingeniero. Ajá. Vi que cuando cuando ya habían terminado de armar el motor, cuando apareció que ya el proceso de despachado, vi que le hicieron una última prueba con un aparato, pero fue a la carcasa, pero no sé qué es lo que probaron en ese momento. Sí, quizá, bueno, yo me levanté un momento, no, pero el video sí, les comento que sí está en el aula web, el enlace. Si gustan, véanlo detenidamente. Más que todo, esas pruebas es para detectar si no hay una deformidad, más que todo en las carcasas, porque acordémonos que eso va girando y la única fricción que tiene que ver más que todo con las pérdidas de potencia tiene que ver más que todo con el rozamiento en el aire. Entonces, si ustedes lograron ver en el video, ustedes pueden ver que en la fabricación es un trabajo bien elaborado. Más que todo, si ustedes pudieron ver, a puro torno, todo, casi todo a puro torno. Las piezas, la carcasa, todo. Y la soldadura. Y lograron ver que la soldadura no la hace un humano, sino que hay una parte, pero hay otras partes, quizás la parte más crítica las hace un brazo robot. No sé si se dieron cuenta en esa parte, porque acordémonos que Sí, más que todo ensamblado lo hacían a mano. Ajá, hay un detalle, en los generadores, ahí se tiene que aplicar el concepto más que todo de la alta eficiencia. ¿Por qué? Para aprovechar casi al 100% la potencia mecánica de entrada y tener una buena potencia eléctrica. Entonces, hay que evitar mucho las pérdidas, tanto pérdidas más que todo rotacionales, la miscelánea por rotación y más que todo las pérdidas en el núcleo. Ahí tiene que ver la calidad del material. Entonces, para evitar todo eso, los diseñadores buscan buenos materiales de la más alta calidad, en lo cual no presenten más que todo pérdidas en el núcleo, debido al núcleo. Entonces, esa es otra observación que se le puede dar a este video. Y más que todo, ustedes pudieron ver que le ponen un tipo pie de rey o un micrómetro para ver si el radio coincide, más que todo la parte donde va a ir montado la parte del rotor, ¿va? Esa es otra observación. No sé qué más dicen los compañeros, qué observar más de este video. ¿Qué le llamó más la atención? Dígame. A mí lo que me llamó un montón la atención fueron esos equipos CNC, porque en mi trabajo yo trabajo con tornos, ¿ve? Y ya he operado tornos CNC, pero no de esas dimensiones. Exacto. Sí, y ustedes pueden ver que ocupan un líquido refrigerante, ¿va? Un líquido blanco. Eso es más Sí, que todo que ocupan en las fresadoras y los tornos. sí, se le llama taladrina, pero aquí casi no se utiliza. No se utiliza. Por lo menos en mi trabajo lo que utilizamos para refrigerar es aceite o manteca. Manteca. Ya. Ah, pues sí, a lo que pueda. Cabal, Pero porque sí, la manteca de un solo, la ventaja que tiene es que como es sólida, conforme se va calentando la pieza, entonces se va derritiendo y va lubricando y enfriando la pieza. la misma técnica que ocupan los llanteros de los Cabal. vehículos, de las llantas. Sí, entonces pudieron ver ese video de que sí, el link está en la parte de documentos, unidad 6. Ahí está el link
de ese video. Entonces, esta parte de la diapositiva que les puse y el video es como para que veamos la construcción de esos generadores, ¿va? Y la aplicación, ¿vieron las aplicaciones a dónde las ocupaba? ¿Qué me dice? Si se fijaron en el video. ¿Algún otro compañero que opina? En una generadora de Italia. Exacto, más que todo en países europeos. Y si ustedes ven el video, al final le va a dar el dato, digamos, más que todo le llaman microgeneradores hidráulicos. Sí, hidráulico. Vieron que hay un río, y a la vez, hay un río, y ahí le dice de cuánto es la potencia de esos generadores y a la vez la velocidad angular que llevan. Entonces, acordémonos que esto entra en la clasificación de máquinas y acordémonos que el concepto más que todo principal de una máquina es que hacen un trabajo ininterrumpido. Es decir, que va a llegar un momento que necesita mantenimiento, entonces entra a funcionar otra máquina que entra al relevo y empieza a generar y así sucesivamente. También la parte del montaje, del traslado y todo eso son unas máquinas enormes, más que todo. Si ustedes vieron las diapositivas, pudieran ver que estamos hablando de rotores y estatores de tamaño grandes, más que todo de las presas. Yo me acuerdo antes que cuando uno llevaba estas materias, a uno hacían una excursión de parte de la universidad que los llevaban a las centrales hidroeléctricas para poder ver los generadores, cómo trabajan y las partes que conforman una presa hidroeléctrica. Primero Dios, que cuando ustedes lleven energías renovables ya sea presencial la materia y pueden decirle al instructor o al docente que planifiquen una salidita hacia esos lugares. ¿Vale la pena? Sí, porque esa parte es muy importante que conozcan, porque puede ser que en un futuro algunos de ustedes trabajen en CEL, por ejemplo, o en la parte de geotecnia, en la parte de energía geotérmica, más que todo, y entonces buscan personal calificado que sean, digamos, cercanos. Por ejemplo, ahorita hay el auge de buscar empleos de ese tipo en la parte del puerto de Acajutla, por la parte de que hay una generadora de electricidad ahí flotante, ¿va? Entonces, es bueno que conozcamos todo eso y que tengamos ese conocimiento que a la vez es una fortaleza. Entonces yo los invito a que si quieren profundizar en ese tema, investiguen para su propia formación profesional. Y eso les puede servir mucho para futuros empleos. Ok, ¿no hay alguna pregunta por acá al respecto? Todo está muy bien. Ok, entonces vamos a la otra presentación que les tengo. Ok, vamos a... Permítanme un momento, vamos a abrir el material se los voy a poner hoy en la noche después de la clase. Voy a cargar la diapositiva que vimos. El video ya está ahí en el enlace. Y repitiendo para el día jueves,
voy a dejar unos trabajos de investigación que me lo van a entregar la otra semana. Yo creo que ya nos están quedando pocas semanas ya para realizar posteriormente el examen corto y el examen parcial. Entonces, van a ser en grupos de 3. Entonces, yo los animo a que formen grupo de 3 y si es posible, me mandan los nombres de los grupos al correo electrónico mío. Me lo mandan. Entonces, y así yo les voy a asignar el tema que van a investigar. Siempre va a estar relacionado a lo que son los generadores y un poco a los motores de inducción. Y ese trabajo de investigación yo lo voy a subir al aula virtual y esa información cada uno de ustedes la va a estudiar como un material de apoyo para el examen corto y para el examen parcial. ¿Qué les parece? De acuerdo, ingeniero. De acuerdo, ingeniero. Ok, entonces me mandan a más tardar el jueves o es posible mañana, más tardar mañana, para así yo decirles el jueves el tema a cada grupo, ¿va? Para que así empiecen a trabajar y me lo van a entregar. Digamos que si lo dejo este jueves, me lo van a entregar el otro jueves. O me lo entregan sábado, no hay problema. Entonces, vamos a seguir con la clase. Permítame. ¿Cómo no quieres? Veamos acá. Permítame, compañeros. Hoy sí. Ok. Esta parte ya la vimos tanto en unas diapositivas, en una foto, como en el video. Vamos a compartir. Y acordémonos que más que todo los rotores, la parte de los generadores síncronos son de polos salientes. Más que todo esta estructura que tenemos acá. Y podemos ver acá que un extremo dice norte, sur, norte, sur, así. Entonces esta máquina podríamos ver que este rotor tiene 6 polos. 6 polos. Y aquí tenemos la vista, digamos, vista frontal de cómo se genera la densidad de flujo magnético. Podríamos decir que el generador síncrono se produce un campo magnético en el rotor, ya sea mediante el diseño de como un imán permanente o mediante la aplicación de una corriente DC a su diagonal para crear un electroimán. Enseguida el rotor del generador gira mediante un motor primario para mover el eje. Acordémonos que estas son máquinas gigantes. Y producen un campo magnético giratorio, que es lo que ya vimos, que ustedes me hicieron una simulación en MATLAB, dentro de la máquina.
Y este campo magnético giratorio induce un conjunto de voltajes trifásicos dentro de los devanados del estator del generador. Y aquí tenemos otro esquema. Esta es la parte de los polos salientes, los rotores de polos salientes. Y acá tenemos, por ejemplo, la parte de control, que podemos ver que tiene rectificadores trifásicos. Rectificadores trifásicos para el campo principal, que más que todo esto que tiene que ver con el rotor. Y acá tenemos las 3 bobinas de los estatores, en los cuales a la salida tenemos una salida trifásica. Aquí podemos ver una máquina que podría ser un trimotor. Bien interesante, bien interesante. Tenemos una corriente trifásica de entrada, en lo cual a la salida vamos a tener una resistencia de campo. Si nos acordamos del principio de los motores de CD, lo mismo. Va a circular una corriente de campo y eso va a inducir en el rotor, acá parte del rotor, en la bobina del rotor, un voltaje. Va a reducir un voltaje, que ese voltaje va a ser rectificado y aquí vamos a tener un voltaje de CD. Recordemos que los rectificadores trifásicos a la salida tenemos un voltaje de CD. Lo mismo sucede acá y por ende vamos a tener una corriente de campo para este rotor del generador. Este puede ser un primotor, un motor. Y este es en sí el rotor del generador, en los cuales se genera un campo principal, un campo magnético giratorio, y por ende se va a inducir, o la bobina del inducido, como se le conocen a esto. Aquí dice inducido principal, en el estator, vamos a tener los voltajes trifásicos de salida, cada uno desplazados a 120 grados eléctricos. Entonces, aquí una variable muy importante en los generadores es que debe de mantener constante la frecuencia eléctrica de los voltajes de salida. La variable de frecuencia. Y por eso tenemos que la variable que va a afectar la frecuencia va a ser la velocidad de rotación del generador. Los generadores síncronos son por definición síncronos. Proviene la palabra síncrono de sincronía, porque la frecuencia eléctrica se sincroniza con la tasa de rotación del generador. La tasa de rotación de los campos magnéticos en la máquina están relacionados con la frecuencia eléctrica del estator por medio de la ecuación. Entonces la frecuencia eléctrica va a ser igual a la velocidad de rotación, que van a ser RPM, multiplicada por el número de polos que va a llevar el rotor, en este caso el rotor de polos salientes, entre 120. Este 120 sale de la conversión, digamos, es como una constante que sea de adaptación cuando ocupamos la otra fórmula para calcular la frecuencia eléctrica, y en los cuales la velocidad de rotación del rotor viene dado en radianes por segundo.
Ya acá esto es como un factor de conversión para trabajar de un solo, si nos dan la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto, o RPM. Y acordémonos que, por ejemplo, si ustedes se fijan en el video, en la parte, digamos, cuando presentaban las plantas o los generadores eléctricos, ahí decía de tantos kVA y de cuánto es la velocidad de giro del rotor, tanto RPM. Y lo interesante que como ese video es europeo, acordémonos que la frecuencia eléctrica que ocupan en los países europeos es de 50 Hz. Entonces, y como sabemos que esos rotores de polos salientes llevan una cierta cantidad de polos, ¿qué sucede si aumentamos la cantidad de polos? Si aumentamos la cantidad de polos en el rotor y queremos mantener la frecuencia eléctrica constante, este es constante, entonces si aumentamos el número de polos, la velocidad de rotación va a tener que aumentar o disminuir. Dígame, compañero. ¿Quién me dice? ¿Aumenta o disminuye? Si yo aumento el número de polos. Tendría que disminuir. Exacto. Disminuye. ¿Sí? Disminuye la velocidad. Tiene que disminuir la velocidad. A eso voy, a ese análisis de los generadores. Entonces, entonces esa es una variable. La cantidad de polos salientes del generador. Si lleva mayor cantidad de polos salientes, entonces la velocidad de rotación tiene que ser menor. Entonces tiene como una proporcionalidad inversa, ¿va? Si yo aumento el número de polos, disminuye las revoluciones por minuto. ¿Para qué? Para mantener la frecuencia eléctrica de la señal eléctrica que me va a generar constante. Eso es la premisa principal. Entonces aquí esta fórmula la vamos a aplicar bastante cuando hagamos ejemplos que tienen que ver con los generadores síncronos, donde tenemos la frecuencia eléctrica, la velocidad mecánica del campo magnético o del rotor en revoluciones por minuto, y P representa el número de los polos. Ok. Esta era la parte de las características, uno de los atributos de una señal alterna, que los atributos que tienen una frecuencia. Ahora, vamos a ver el voltaje interno. Si nosotros vemos en los esquemas de los motores de esto, vemos que existe una corriente de campo. Va a circular una corriente eléctrica que podemos ajustar parecía una resistencia ajustable, y sabemos que el voltaje generado va a ser igual acá por el flujo y por la velocidad de rotación. Pero el flujo eléctrico, el flujo magnético, perdón, que vemos acá en esta curva, va a depender de la cantidad de corriente que esté circulando en el circuito de campo. Entonces, acá, si nosotros al controlar la variable de la corriente de campo, vamos a controlar el flujo magnético que va a estar presente en la máquina.
Y y a la vez, es como una parte proporcional, podríamos decirse, de que si yo controlo el flujo por medio de la corriente de campo, en otras palabras, también puedo controlar el voltaje presente del generador por medio de la corriente de campo. Entonces, y tenemos acá esta curva, pero con la condición de que la velocidad angular tiene que ser igual a la velocidad angular síncrona y debe de ser constante. Debe ser constante, ya que sabemos que la frecuencia eléctrica de generación tiene que ser por naturaleza constante. Entonces, a esta curva de acá se le conoce como curva de magnetización o características de circuito abierto de la máquina. Es decir, cuando nosotros decimos circuito abierto de la máquina, es decir que de los bornes donde tenemos ese voltaje SUA, de esos bornes no va a haber circulación de corriente en ese circuito porque no hay carga. Por eso se le pone circuito abierto. Ok. Y también tenemos la fórmula que vimos de cómo se genera el voltaje inducido, que va a ser igual a la raíz de 2 por pi por el número de conductores por el flujo magnético y por la frecuencia. Ok. Aquí hay otro dato bien interesante. Si omega, en este caso, que tenemos la curva del flujo magnético y que depende de la corriente de campo, entonces la velocidad de rotación va a estar expresada en radianes eléctricos por segundo. Y acá tenemos la fórmula para la constante K, que acordémonos que esta constante K es un factor que tiene que ver, es una constante que depende de la construcción de la máquina. Y aquí tenemos que K va a ser igual a los números de conductores del embobinado del estator entre raíz de 2. Si omega está expresado en radianes eléctricos por segundo. Ahora, ¿cómo va a ser mi expresión de K si omega está expresada en radianes mecánicos por segundo? Que los radianes mecánicos por segundo tienen que ver más que todo con el desplazamiento angular que existe en las secciones del rotor. Entonces, esta constante K de esta K va a ser igual al número de conductores del estator por la cantidad de polos que va a tener el rotor entre raíz de 2. Entonces podemos ver las variables de control, podría decirse, de estas máquinas, que en sí sería la variable de control, sería la corriente de campo. Así, en una forma más indirecta. Ok, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿O está todo claro? Yo, ingeniero, ¿cuál es la Hola. diferencia entre radianes eléctricos y radianes mecánicos? Ok. Los radianes mecánicos, más que todo, tiene que ver con desplazamiento angular, más que todo de espacio entre la sección de una circunferencia.
Si acordémonos que en una circunferencia todo el recorrido es 2pi. Entonces, cada sector o un sector de esas circunferencias, ese sector del perímetro, nosotros lo podemos expresar en radianes mecánicos. Más que todo eso, lo que es radianes eléctricos tiene que ver con un desplazamiento angular también, pero en la gráfica de una señal alterna. Más que todo eso tiene que ver. Acordémonos que si ustedes se acuerdan, han hecho gráficas de análisis de circuitos eléctricos, ustedes van a ver que en el eje X, en las gráficas ponen omega T. ¿Sí o no? Cuando ustedes van a... ¿Va que sí, va? Sí. Sí, va. Entonces, omega T ponen. Omega, sabemos que está expresada en radianes sobre segundo por T. Y el T, las unidades son segundos. Entonces, los segundos se me eliminan. Y entonces solo nos queda la unidad que es radián, y el radián en sí es un ángulo expresado en radianes, pero ese ángulo representa un desplazamiento angular. Voy a ocupar el lápiz para aclarar un poco mejor. Acá va. Digamos que nosotros, aquí tengo el lápiz, el verde voy a ocupar porque azul es el de fondo. Voy a manchar. Sabemos que de la parte alterna, nosotros la parte horizontal le ponemos omega T y acá le ponemos ya sea voltaje, corriente, potencia, lo que graficamos. Y como les decía, omega sabemos que viene expresada en radianes por segundo. Sabemos que es una velocidad angular de giro. Ahora, esta velocidad angular eléctrica sería la velocidad de esta onda senoidal, digamos, cuánto es el desplazamiento que hace en un segundo, cuántas veces se ha desplazado en forma angular. Y acordémonos que esto puede llevar a la confusión, que se relacionan bastante con la parte del radián mecánico. El radián mecánico es más fácil. Sabemos que este es, digamos, un círculo y acá tenemos un radio, un centro. Entonces, vamos a cambiar de color. Entonces, acá vamos a tener, vamos a poner un verde. Este es un ángulo. Acá vamos a tener un radio, que siempre va a ser el radio del rotor. Y esta parte de acá, ese sería un desplazamiento angular que le vamos a llamar S. Y aquí podría ser por un ángulo alfa. Entonces, ese desplazamiento angular va a ser igual a R por alfa. Y acordémonos que en un círculo, lo voy a escribir acá. Uy, qué feo me quedó.
en un círculo, digamos que si este es el punto de partida, en 0 radianes, acá a 180 grados sería pi radianes el desplazamiento, es decir, el desplazamiento. Y de aquí para acá sería otro pi que sería en realidad 2pi. Pero este sería un desplazamiento, siempre son desplazamientos angulares. Pero esto más que todo tiene que ver en radianes eléctricos con las gráficas de las formas alternas de la corriente y este en sí con respecto al giro de la velocidad, ¿va? O el desplazamiento, cuánto se ha desplazado en radianes. Esta parte de ángulo mecánico se ve más que todo en los desplazamientos que hacen los servos de los motores de CD, que a veces tienen que dejarlos en un cierto ángulo fijo de desplazamiento para hacer una tarea. Por ejemplo, los brazos robot. Por ejemplo, los brazos robot por ley tienen que llevar varios motorcitos de CD que tienen que llevar un ajuste fino y ese ajuste fino tiene que ser por desplazamiento angular algunas veces. No sé si le ha quedado clara la duda, la explicación. Sí, ingeniero, yo lo entendí. Exacto. Entonces, estas dos partes pueden llegarlos a hacer a confundir a ustedes. Entonces, acordémonos que como estamos hablando de velocidad angular, tenemos que hacernos el concepto mental de la circunferencia. Entonces, cierto sector de la circunferencia va a ser este ángulo de desplazamiento que ha tenido. Esta es la parte de radianes mecánicos, pero la parte de radianes eléctricos, más que todo, tiene que ser con desplazamiento angular. Con desplazamiento angular, más que todo. Y entonces, esa parte es muy importante que la tengamos muy en cuenta. Y ustedes pueden ver de que como es en los generadores síncronos, siempre funciona tanto la parte mecánica como la parte eléctrica. La fórmula de omega es igual a 2pi por F. Y ustedes pueden ver que esta constante 2pi, ¿a qué se relaciona? A todo el recorrido de un círculo. De ahí proviene todo este recorrido. Quiere decir eso. No sé si le ha quedado un poco más claro eso. Entonces, esa parte es muy importante. Casi nosotros no nos metemos mucho a lo que son radianes mecánicos. Esa parte se ve mucho más en mecánica, más que todo en las construcciones de piezas. Y eso ahora con el uso de software, simuladores y todo eso es más fácil. Antes uno tenía que andar con transportadores y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y nosotros manejamos mucho lo que son los radianes eléctricos, en los cuales tenemos que ver más que todo como por las propiedades de la corriente alterna, ¿verdad? Que es la velocidad angular y por ende la frecuencia eléctrica. No sé si les ha quedado o algún otro compañero tiene esa duda, no le ha quedado claro esta explicación. Yo sí ya lo entendí, ingeniero. Ok, Gracias. los demás. Sí, ingeniero. Igual, ingeniero.
¿Todo bien? Sí, ingeniero. Sí, esa parte es muy importante que la entendamos. E incluso hay una parte que es bien confusa. Más que todo se ve cuando uno ve la parte de antenas, estudios de antenas, que más que todo tiene que ver con patrones de radiación, y hay una parte que le llaman estéreo radián. Estéreo radián, que son ángulos sólidos, pero expresados en radianes, en dos planos. Eso es otra cuestión más diferente. Casi son términos que no mucho se suelen manejar en ingeniería, pero sí deben de conocerse en esa parte. Bueno, yo creo que ya nos comió el tiempo. Creo que tienen clase de control, ¿va? Sí, ingeniero. Bueno, espero no haberlos dejado descontrolados para la clase de control. Entonces, de favor, les voy a pedir de que me manden por correo los nombres de los integrantes de los grupos, y yo por correo les voy a asignar, en respuesta a ese correo, les voy a asignar el trabajo. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá para que ustedes hagan ese proceso. Ya sea, ustedes parece que tienen grupo de Telegram. Entonces ahí empiecen a negociar entre ustedes. ¿Te quieren ir conmigo? No sé si han trabajado en grupo, en otras materias, pueden ser los mismos, no hay problema. Ok, entonces. Ingeniero, disculpe. Ajá. No escuché la parte de la tarea. Tal vez me la pueda repetir, por favor. Va, ok. Me van a mandar a mi correo al correo que tengo aquí de la universidad. Se los voy a apuntar. Voy a borrar acá para que me den los nombres del grupo formado de 3 personas. Entonces, yo en respuesta a ese correo les voy a decir el tema que quiero que me investiguen, siempre relacionado ya sea con el generador síncrono o con el motor de inducción o con el motor universal. Y esas tareas de investigación que ustedes hacen, yo lo voy a compartir en el aula virtual, en los documentos, que va a ser material de estudio para el examen corto y para el examen parcial. Entonces, disculpe, ajá. ¿Entrega en Word o PDF? Puede ser en cualquiera de los dos. O puede ser también un video o una exposición explicando el tema y a la vez un documento. Pero el documento es importante porque es material de apoyo para otras personas. Entonces, y van a ser grupos de 3. Entonces, yo ese favor es que les estoy pidiendo ahorita. Estamos ya pendientes. Ya ha quedado solventada la duda. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a quedar hasta acá.